Bienvenidas, voces bravas, a este Bien halladas. encuentro, a este escenario donde vamos a compartir, vamos a sintonizar y sobre todo hoy nos vamos a inspirar y vamos a vibrar con la comunicación. No es una comunicación cualquiera, es una comunicación que justamente busca la transformación, busca cambiar el mundo y sobre todo está basada en el corazón. Hoy es día de voz invitada. No podía estar mejor hoy que acompañada, que tener la voz de este magnífico profesional y ser humano. Hoy está haciendo un mega esfuerzo por estar, así que vamos a atesorar este tiempo al máximo, vamos a dejarnos impactar por toda la medicina que trae hoy al club Voces Bravas, la primera voz invitada, y os voy a hablar de él. Él es padre Coraje, luego entenderéis por qué. Speaker TEDx, entrenador de marca personal, autor del libro Empresas Autistas, que se ha convertido en bestseller. Y una noticia de última hora es que Empresas Autistas ha sido elegido uno de los 10 mejores libros de comunicación eficaz por la revista Emprendedores. Él es presentador en Neurovisión Televisión y en Tinku Spain con su programa Maestros de Vida. Es cofundador del Congreso Abraza la Sonrisa en colaboración con Abraham Arenas, doctor cum laude. Su corazón y entrega hacen de él no solo, como digo, un excelente profesional, sino un brillante ser humano dispuesto a dar siempre lo mejor para transformar el mundo. Él vive con un lema: comunicar bien es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Porque él dice que comunicar es mucho más que hablar, es aprender a aceptarnos, entender la neurodiversidad y conectar desde el respeto, usando las herramientas adecuadas para que tanto el emisor como el receptor se comprendan sin importar su condición. Damos la bienvenida con el corazón así en alto a nuestro invitado de hoy, nuestra voz brava, Alberto Fernández. Bienvenido. Bueno. Que sepas que me lo voy a grabar. Esto lo quiero, lo estás grabando, ¿vale? Porque lo quiero poner en las redes sociales porque a veces, ¿para qué me voy a presentar yo? Si lo haces tú también, Miriam. La próxima vez Ole. voy a pedir, por favor, que siempre que alguien me tenga que presentar, que me presente Miriam Bravo. Qué honor, Alberto. ¿Sabes lo que pasa? Que hasta me ruborizo cuando oigo todo lo que ocurre, pero es que es una realidad. Todo lo que está pasando es eso, es que lanza su libro y se convierte en bestseller. De repente te lo nombran uno de los 10 mejores libros en comunicación empresarial y dices, wow, todo esto, pero al final no es el hecho y llegar a ese piquito, es todo el camino, ¿no? Es el camino que estamos recorriendo, además estamos recorriendo juntos, me siento muy arropado por mucha gente y yo creo que también el gran, la gran sorpresa, ¿no? que me ha surgido después de un gran semáforo en rojo que tuve en mi vida es saber que estoy rodeado de las mejores personas. Las personas que están llegando a mi vida son las que tenían que estar. Y eso hace que todo lo que ocurre para algo, ¿no? Entonces, si encima lo hacemos desde ahí, desde ese corazón, desde esa energía, desde ese valor, y lo hacemos para no solamente para nosotros, sino sobre todo para ayudar a las personas que tenemos enfrente, las conozcamos o no las conozcamos, porque quizá lo que estamos haciendo hoy no son ni siquiera para personas que están todavía nacidas, pero a saber, ¿no? Eso es lo que me hace moverme, ¿no? Y sentir que estoy dejando un legado, por lo menos para las personas que me conocen. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? En esa frase que has dicho y que para mí es esencial. La comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Hay otra que no es tan poética, pero que también es muy importante, que es lo típico de si no comunicas, no existes. Porque muchas veces tenemos proyectos maravillosos, muchas veces tenemos grandes ideas, pero se quedan en el tintero porque no las comunicamos, porque nos las quedamos nosotros.
Y no solo que no las queremos nosotros, sino que encima, cuando luego no damos el detalle suficiente y incluso luego cuando haces una pequeña pincelada de lo que estás haciendo, si la persona que tiene enfrente no sabe de lo que estás hablando, todavía te quedas tú diciendo, joder, pero si yo lo he dicho muchas veces, ya, bueno, quizás se lo has dicho muchas veces a determinadas personas, pero no todo el mundo. Entonces tienes que entender que eso también es una realidad y que la repetición es básica en la comunicación, porque no por repetirnos estamos, estamos haciéndolo mal, al revés. La comunicación es una base que se convierte en una realidad gracias a la repetición continua, ¿no? Y por eso estoy pensando, por ejemplo, en lo que hemos hablado. Cristina hoy me mandó un mensaje, ¿no? Diciendo, qué guay, que te voy a ver por la tarde, que no sabía del Congreso. Y digo, claro, yo pensaba que el Congreso podía haber llegado, hemos llegado a 6 millones de personas, pero no hemos llegado a los 8.000 millones que somos, ¿no? Entonces, que me sorprenda o no me sorprenda que le pueda llegar incluso a una persona tan cercana como Cristina y que después de haber hecho 2 meses de comunicación continua en redes sociales, que ha llegado, que se ha registrado más de 1.800 personas, que aún así eh, una persona que tengo al lado a golpe de WhatsApp no le haya llegado, me dice mucho, ¿no? Me dice todo el camino que tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo no dar por hecho muchas cosas, ¿no? Muchas veces, por mucho que hayas dicho algo, ya das por hecho que lo has hecho. No, hay que seguir repitiendo. Hay que seguir emocionándose con cada una de las palabras que haces. Y si las haces desde dentro y desde tu energía, desde tu esencia, desde tu voz brava, ¿no, Miriam? Pues desde ahí seguro que no vas a tener ningún problema. Así que, bueno, ¿qué? ¿Cómo os apetece que sigamos? Porque yo tengo esta media horita con vosotras y con vosotros, vosotras, Rafael, porque somos minoría aquí, así que vamos a hablar más en femenino. Y, y no sé si os apetece más que os cuente un poco el cómo yo he llegado hasta aquí, o tenéis directamente preguntas porque me conozcáis, o lo que queráis, lo que yo estoy para vosotras. Esto es un lujazo, chicas, y aquí sí que tenéis oportunidad de sacar vuestra voz brava, porque Alberto es magia pura y ya nos está dando muchas perlas. Si no comunicas, no existes. La repetición es básica para la comunicación y hay que seguir emocionándose. ¿Qué es lo que emociona a Alberto Fernández Parrón? Que antes no había dicho tu segundo apellido y es el apellido de la abundancia porque es el que nos conecta con nuestra madre. ¿Qué es lo que te mueve a ti, Alberto, para que lleves Además, tu imagínate, yo comunicación? soy una parra muy grande, una parra que da muchos frutos, ¿no? Y soy un parrón. Pues, ¿qué me emociona? A mí lo que me emociona es sentirme agradecido todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y eso no significa que voy happy por la vida, no, ¿vale? Porque os puedo asegurar que tengo momentos muy difíciles a lo largo del día, ¿vale? Pero el saber que estamos haciendo algo grande, no te digo grande para millones de personas, muy grande para al menos una persona, ya me siento súper súper agradecido. Y sé que todo lo que estamos haciendo, tanto Abraham como yo, con Abraza la Sonrisa, con ese congreso que hemos llegado a tantos miles de personas, con un programa de televisión ahora que hemos puesto, que ha habido tan buena comunidad y tan buena vibra que nos han pedido que por favor siguiésemos con el Abraza la Sonrisa que empezamos en febrero y lo vamos a mantener con una hora diaria, perdón, diaria, más quisiera yo, una hora semanal para hablar de neurodiversidad en YouTube en directo, para que esto incluso llegue en algún momento a ser un programa de televisión que estoy seguro que ocurrirá, ¿no? Y, y eso es lo que me emociona, Miriam y equipo, ¿no? Es el saber que lo que hago lo hago porque realmente lo siento y porque forma parte de mí. Y entonces cuando lo hago mm, desde dentro, a quien le tiene que llegar, le llega. Y también me he quitado ese momento de, no, lo tengo que hacer perfecto o lo tengo que hacer adecuado al que tengo de enfrente. Y eso tiene que ver mucho con la comunicación y dejadme que lo explique. Porque al final la comunicación es un emisor y un receptor, ¿no? Tú tienes que conocer muy bien
al receptor, tienes que conocer muy bien cómo es, qué tipo de persona tienes enfrente. Y por eso hablo tanto de neurodiversidad, ¿no? Porque somos todos muy neurodiversos, todos tenemos una forma diferente de pensar, de sentir, de vivir las cosas, de vivir nuestro entorno. Yo gracias a todo esto sé que soy una persona altamente sensible y que por tanto absorbo mucha energía de la gente, que eso puede ser muy bueno y también muy malo. Pero bueno, eso es algo que es un trabajo con personas como Yao que me ayudan mucho en el día a día, ¿no? Entonces, em, ¿a qué me quiero referir? Que por un lado tienes a la persona que tienes enfrente, pero si tú dejas de existir y solo te piensas en la persona que tienes enfrente porque quieres que le llegue lo que esa persona quiere o escuchar, estamos perdiendo la principal parte del puente. Un puente no se puede sostener sin las dos partes. Y creo sinceramente que incluso a nivel cultural hemos perdido mucho el quiénes somos para agradar siempre a la persona que tenemos enfrente. Entonces, eh, creo que es un trabajo conjunto. Ni solo me quiero yo y yo digo lo que digo y que le llegue al que le llegue, porque eso tampoco vale. Eso típico de no, es que yo soy así y punto, y una mierda, ¿vale? El yo soy así y punto está muy bien para que tú te conozcas, pero siempre te tienes que adaptar a la otra persona, porque si no, nunca hay una convivencia, ni siquiera hay una doble empatía, la tuya y la de la persona de enfrente, y la comunicación se basa en energía y en emociones. Entonces, eso de yo soy así no me vale. ¿Verdad que no? Cristina dice, no, es verdad, es que estoy muy acostumbrado también a decir, cuando trabajo con personas autistas, muchas veces me dicen, es que yo soy así. Y digo, ya, ya, está muy bien que seas así. Y agradezcamos y abracemos que somos como somos. Pero eso no significa que tienes que entender cómo es el contexto, cómo son las herramientas, qué importante es, por ejemplo, sonreír. Y quizá simplemente el sonreír y mirar a los ojos durante unos segundos, sabiendo y haciéndolo consciente, te va a abrir puertas para luego poder decir, oye, que sepas que no te voy a seguir mirando a los ojos porque para mí es una barrera importante porque soy autista. Pero ya has creado un estado de confianza que la otra persona no le va a importar, ¿no? Entonces, si yo me quedo en el yo solo y digo, no, yo es que soy así, no te voy a mirar a los ojos porque soy así. Nos saltamos, no hacemos puente. De nuevo, el puente son dos personas. Es lo que yo soy con la persona que tengo enfrente. ¿No? Lo entendemos, ¿no? O sea, al final estamos juntos en esto. ¿Y qué pasa si, como pasaba en los años 90 en la cultura pop, ¿no? Ese concepto de publicidad naif, ¿no? En el que el anuncio de Coca-Cola era el rey, en el que solo se vomitaban arcoíris, ¿no? En el que todo el mundo era perfecto. ¿Por qué era todo tan perfecto? Porque es lo que quería escuchar el receptor, ¿vale? Ahora estoy viendo algunos mensajes de chat, pero ahora los leemos, ¿vale? Solamente estoy escuchando, estoy diciendo las cosas que quieres oír. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Dónde está mi esencia? ¿Dónde estoy yo? Si yo no digo realmente lo que digo y os cuento esto por mi propia experiencia y por mi propia forma de sentir y de vivir, y solo os vomito ese arco iris de lo que queréis escuchar, tampoco sirve. ¿Vale? Entonces, en eso se basa la comunicación y por eso la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo y por eso vibro tanto con la comunicación, que podría estar aquí hablando durante 2 horas de comunicación, pero vamos a cortar que tenéis preguntas. Adelante. Bueno, aquí está Enma, tu pregunta. Dice, a mí me gustaría conocer más de Alberto. Transmite mucha bondad y también hacerle una pregunta que me ha conectado muchísimo con una de las cosas que más me costaba y aún en ocasiones me cuesta y que siento que es una creencia por un mal aprendizaje. ¿Cuál es la pregunta exactamente, Emma? Por aquí No, dice, no, que no has sí, escrito la pregunta, ¿verdad? es que no la ha escrito, claro, por eso. Y Vale. muy importante, la pregunta, ¿eh? Cristina, a mí me gustaría que nos dieras tips a la hora de subir a un escenario, porque al igual que Miriam lo hacéis tan natural
y te sale de corazón. Por lo menos eso es lo que he visto en directo. Eso de momento. Venga, a ver, ¿quién soy yo? Un poco más para que me conozcáis. Mi historia personal es que yo era un chaval que me costaba mucho comunicar y me costaba mucho entender a las personas de niño. Nunca he estado diagnosticado desde un punto de vista neurodivergente, pero a mí me costaba mucho. Eh, Era como también una persona con muchos miedos, sobre todo porque me costaba expresarme, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como a los 12 años, descubrí el teatro. Estuve 8 años encima de un escenario haciendo teatro y para mí el teatro fue eh, una puerta abierta al mundo, ¿no? Porque fue la forma de poder decir quién era desde otros personajes, sin tener el miedo de poderme mostrar, ¿no? A partir de ahí luego pues decidí estudiar comunicación porque no sabía por qué. Yo nunca estudié, nunca pensé que quería ser periodista, simplemente me surgió, ¿vale? Luego hice muchos años fuera de la caja, he estado hecho de todo, he vendido dientes, he sido azafato de vuelo, durante 8 años he viajado por todo el mundo, mi mujer sigue volando. He hecho mil cosas y al final terminé cumpliendo lo que era mi sueño, que era ser director de comunicación en una multinacional y pensaba en ese momento que era el culmen de mi carrera, ¿no? Era como, ya he llegado, soy DIRCOM, ¿no? Eso que siempre soñé mientras estudiaba en la carrera y me di cuenta enseguida que no era a lo que había venido a este mundo, pero todavía no sabía por qué. Y al final el descubrimiento fue pues con un gran semáforo en rojo que tuve, que fue a través del diagnóstico de autismo de mi hijo, porque ese que pensaba que sabía tanto de comunicación, porque hacía una noticia y salía en Antena 3 o en Telecinco o en El País, llegaba a su casa y no tenía ni puta idea de comunicarse con su hijo. Entonces, cuando te das cuenta a nivel personal la importancia de volver a los valores, volver al origen, volver a cómo se conecta un cuerpo simplemente con una mirada, con un abrazo, sin tener que decir una palabra, ahí me cambió el mundo y ahí es cuando dije, aquí sí, este sí es mi camino. Ahí, eso tanto que se habla del Ikigai, ¿no? Porque aprendí comunicación para mejorar la comunicación de mi hijo, yo crecía personalmente y luego además conseguí adaptarlo a las necesidades del negocio, ¿no? A las necesidades del business, de empresa. Yo sigo trabajando en una multinacional y podía llevar esas herramientas del día a día y de los juegos con mis hijos a la multinacional y probar. Y a partir de ahí surgió Empresas Autistas, a partir de ahí luego ya, pues con una estrategia de comunicación bastante clara que llevaba muchos años haciendo con otras personas, pues la empecé a plantear conmigo y pues eso me ha llevado pues a día de hoy a estar como uno de los referentes en el sector de la neurodiversidad estando en grandes congresos, he representado a España en el Congreso Mundial del Autismo el año pasado y bueno, y si no me llaman de eventos ya los hago yo, ¿vale? Y entonces pues hago eventos como el Abraza la Sonrisa con esos más de 6 millones de seguidores que hemos conseguido juntando a más de 90 personas, entre las cuales Miriam, por supuesto, también estuvo ahí haciendo su charla TEDx, ¿no? Que como no tenemos el sello TEDx, la hemos llamado ALS Talk y que esto solo es el comienzo, no sé hacia dónde me va a llevar porque tampoco me planteo muchos más, me estoy dejando guiar y sé que el río cada día lleva más agua, porque lo siento, pero sin querer cuantificar cuántos litros, ¿me entendéis? O sea que ese soy yo. Maravilloso, Alberto. Estás al servicio totalmente en contribución y con un gran para qué. Sí, Como dice sí. Cristina, ¿qué claves podrías decir a la hora de subirse al escenario, Alberto, en tu expertise? ¿Qué A mí dirías? eso no lo digo yo, no sé quién lo dijo, no me acuerdo porque yo soy muy malo para los nombres, pero cuanto más sé, mejor puedo ponerme y ¿cómo es eso? Cuanto más sé, mejor improviso, ¿no? O sea, creo que la comunicación es una herramienta. Punto. Es una herramienta más que hay que conocer y hay que ser consciente de ellas y hay que practicar. ¿Qué pasa? Que si tienes el miedo de practicar, nunca practicas. Esto es, no, es que no quiero conducir porque tengo miedo a conducir.
¿Cuántas personas, mi mujer tenía un pavor a conducir que te mueres? Al final se dio cuenta que no dejaba, el coche no dejaba de ser simplemente una herramienta, que primero tienes que hacer las cosas un poco robótico para saber conducir y al final te pones a conducir y luego al final hasta haces tres cosas a la vez mientras conduces, ¿no? Pues con la herramienta de la comunicación es lo mismo. Lo que pasa que hay que trabajarla, estudiarla, ser consciente de cuáles son esas herramientas, de por qué hay que sonreír, por qué hay que tener una postura abierta, por qué antes de entrar a un escenario te tienes que oxigenar muy bien, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, para evitar moverte como un pavo por un escenario, pues es mejor ensayar en una caja y quedarte quieto en una caja y decir las cosas como si fueses una estatua? ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso lo que hace, le está diciendo a tu cuerpo que no necesitas moverte para poder decir tu mensaje. ¿Vale? Y entonces luego ya, cuando lo empiezas a decir, ¿y a qué me refiero a oxigenarte? Respirar. O sea, ¿vale? Te tienes que, antes de subirte a un escenario, tu cuerpo va a estar en pánico. Y ojalá que esté en pánico. Si no está en pánico, estás muerto o no te importa una mierda lo que vas a hacer, ¿vale? Pero entonces, si vas a estar un poquito en pánico, eso va a hacer que tu cabeza baje de oxigenación o se al final es un tema físico, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas bien a un escenario? Como si estuvieses haciendo un poco de ejercicio, ¿no? Antes de ir a correr, pues hay que calentar, ¿no? Pues, ¿qué es la mejor forma de calentar? Es calentar el cerebro y por tanto es respirar. Es hacer por lo menos un minuto de respiración profunda y estar y, y abrir y hacer posturas del poder, ¿vale? Y si haces posturas del poder y estás diciendo, soy el puto amo ahora mismo, y tú mismo te lo crees, llegas al escenario y nadie te para. Porque quizá los primeros 30 segundos vas a tener miedo, pero como tu cuerpo acaba de entrenar y has tenido esos 30 segundos de postura de poder o 5 minutos si lo necesitas, llegas al escenario y te lo comes. Pero ¿por qué te lo comes también? Porque has ensayado antes. ¿Y porque te has subido a una caja y has dicho las cosas quieto? Porque si no, te pones a andar por el propio miedo que te da so- so- es muy fácil ver cuando es la primera vez que alguien, o la segunda o la tercera, que alguien está en un escenario, porque empieza a hacer así. Espera que me pongo de pie, ¿no? Este momento de, parece que estoy hablando y estoy todo el rato haciendo este paso. Arriba, un paso delante y otro atrás, uno delante y otro atrás. Estás bailando un vals contigo mismo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que no pasa nada si pasa, porque si no lo ensayas, te va a ocurrir. No pasa nada. Del error se aprende y del error se crea. Entonces, este momento de chiquito de la calzada, eso va a ocurrir, pero gracias a Dios te ocurre, porque si no, ¿cómo vas a saber qué te ha pasado? O sea, yo veo mis, las primeras veces que me subí a un escenario y digo, hostia, pero aún así, ¿sabes lo que pasa? Que aún así siempre me encanta verlo, porque yo lo veo para analizarme, porque si lo he hecho desde el corazón y desde mi propia esencia y sé que lo que he dicho lo estoy diciendo emocionado, quizá la he cagado en muchas otras cosas, pero no pasa nada, porque el público que te quiere ver en ese momento no quiere ver a una persona perfecta, quiere ver a una persona con emociones. Y entonces ahí te quitas ya el miedo. Y cuanto más lo hagas, pues mejor será perfecto para ti, que quizá no tiene que ser perfecto para el resto. Entonces, quitarnos ese layer, esa barrera de perfeccionismo también es muy importante, porque es ese autocastigo continuo que tenemos, cuando en esta vida hemos venido a disfrutar y a transformarnos día a día gracias a los errores. Entonces no pasa nada por cagarla. De verdad, no pasa nada, al revés. Caguémosla mucho y mucho, mucho, y cuanto más personas nos vean cagándola, mejor. De verdad. Porque eso también te hace mucho más persona. Hay que hablar ya desde la vulnerabilidad.
y mostrarte vulnerable es maravilloso. Yo es una de las cosas que más me gusta cuando hago una entrevista. Y Miriam, tú estuviste, no, no estuviste al final, creo que te tuviste que ir, pero por ejemplo, la última entrevista que hice a Borja Niso, que tú estuviste ahí cantando con él y que Borja, hubo un momento de su speech que terminó llorando y yo no pude mantener la entrevista sin llorar. ¿Qué hubiese pasado hace años que hubiese sido ese director de comunicación y hubiese dicho, qué mierda, cómo va Alberto a llorar delante de la cámara, delante de X personas? Me da igual si hubiesen 5 que 1000, ¿no? Pues la verdad es que la última vez me sentí más que orgulloso de haber llorado. Porque si tengo que llorar, lloro. Porque si tengo que ser yo, pues lo voy a hacer. Entonces, cuanto antes nos quitemos esas barreras de es que la voy a cagar, pues ojalá, cágala, pero date el permiso de cagar. Bravo, Alberto, me encanta. Y es verdad que yo que he sido entrevistada por Alberto, es que es así como él, como lo vemos aquí. No, eso yo creo que es la clave de la comunicación natural, el ser la misma persona dentro que fuera, no ser un personaje. Y yo veía tu emoción, tu ilusión, esa mirada inclusiva, esa mirada que abraza, que sostiene. Y esa es una clave maravillosa, Alberto. Dice por aquí Alicia que también le gustaría saber más sobre tu camino en comunicación y que nos contaras las claves que tú consideras fundamentales para empezar a comunicar esas ideas para alguien que no sabe cómo empezar. ¿Por dónde empezar en la comunicación, Alberto? Qué buena pregunta, ¿por dónde empezar, no? Al final, para mí, empezar principalmente es, es, eh, es escuchando. Para poder empezar, primero tienes que escuchar. Te tienes que escuchar a ti mismo y tienes que escuchar a las personas que tienes alrededor. Porque quizá tú quieres empezar a comunicar desde un punto que no está conectando. Tú tienes que saber por qué conectas con las personas que tienes alrededor. De nuevo, la comunicación es emoción, ¿eh? Pensábamos que la comunicación era raciocinio, ¿vale? Y razonamiento cuando es totalmente lo contrario. La razón solo justifica la emoción que te ha decidido tomar un paso, ¿vale? Pero todo lo anterior lo ha hecho la emoción. Entonces, escúchate primero a ti mismo. Hazte ese análisis y escucha a las personas para entender y pregúntales. Haz una escucha activa de preguntar, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, hay tres pilares, ¿vale? Y tengo ahí una slide, pero no sé bueno, si no, luego a ver, dejadme que la busco. Venga, mira, la puedo Sí, compartir. Alberto, está habilitado. Mira, es muy rápido, ¿vale? Pero aquí hay tres pilares. Cuando hablamos de comunicación y de marca personal, tenemos que plantearnos estos tres triangulitos que son tres pilares que forman la comunicación y la marca personal de ti como persona y como profesional. Ya no existe tampoco la diferencia entre la persona y el profesional, ¿vale? Antes cuando trabajabas para un tercero y es lo típico de no, yo aquí vengo solo para trabajar, todavía podía existir esa diferencia, pero es que el mundo hace que esa diferencia ya no exista. Ya incluso en las multinacionales tú te cogen y eres por quién eres tú, ¿no? Entonces, olvídate ya de esa diferenciación. Y a partir de ahí hay que empezar a comunicar teniendo claro y de forma estratégica estos tres pilares. Por un lado es el valor que tú ofreces, pero lo ofreces tú por quién eres tú, ¿vale? Tu propia experiencia. Por tanto, ese enemigo que tenemos todos, que es ese bichito que nos dice siempre que hacemos mal las cosas, qué tengo yo para decir, quién me va a escuchar, ¿no? Ese impostor famoso lo podemos matar desde ahora mismo, porque todos tenemos valor. Todos tenemos una experiencia, todos yo hablaré de comunicación y quizá decís, bueno, pues Mónica Galambravo tiene un libro que tiene no sé cuántas ediciones y ya, pero Mónica hablará de comunicación desde su experiencia y yo hablaré desde la mía. Y por tanto, yo no soy ni más pequeño ni más grande que Mónica.
Somos iguales en ese punto, cada uno desde su experiencia. Y me da igual que sea una persona que lleve 50 años de experiencia o una persona que tenga solo 6 meses. Porque esos 6 meses te ha llevado a que lo que ofreces es tu propia experiencia. Entonces, el valor es tuyo, ¿vale? Por otro lado, luego está la autoridad, que eso es lo que no es tuyo. Eso, por mucho que tú lo trabajes, nunca lo vas a conseguir tú. La autoridad te lo dan los demás. Y eso tienes que ser muy consciente, porque la autoridad es que cuando te presenten, joder, yo lo siento, Miriam, pero es que de verdad me quiero grabar esa presentación porque de verdad me ha emocionado, ¿no? Pero esa presentación que me ha hecho Miriam es por la autoridad que tiene Miriam de mí. Yo esa autoridad, no, si le digo a Miriam, yo soy este, si tú no lo crees, no me haces esa presentación. Entonces la autoridad nunca la puedes exigir. La autoridad la tienes que celebrar con las personas que tienes alrededor. ¿Y cómo lo haces? Pues de forma estratégica. Eso sí que hay que trabajarlo, ¿vale? Porque si tú sabes dónde puedes tener más autoridad en las mentes de los demás, pues, ¿cómo se hace de nuevo? Ya lo he dicho, repitiendo hasta la saciedad. Eso de que cuando te escriba la gente y te diga, joder, tío, deja ya de subir cosas a redes. Es que pongo Facebook o Instagram y solo te veo a ti. Bendito que solo me veas a mí. Si no me quieres ver, no pasa nada, haz scroll. Pero yo todos los días tengo que estar ahí delante de ti, ¿vale? Y te tengo que ir mostrando todo lo que está ocurriendo en mi vida, porque la autoridad me la vas a dar tú. Por tanto, tengo que estar en medios de comunicación, tengo que estar en redes sociales, tengo que estar tengo que tener testimonios de personas. Y a partir de ahí, mostrarlo y mostrarlo. Y eso hará que la persona que tienes enfrente, además hay una ley, ¿no? En la ley de los 7 impactos, que a partir de que llegas con 7 impactos desde ese mensaje, la gente empieza a recibirlo. Por tanto, si no llegas a los 7 mensajes y no, porque piensas que ya lo has dicho una vez, esto es lo típico, a mí me hace mucha gracia de, ¿has hecho esto? Sí, he mandado un email. ¿Cuántos emails recibís al día? Si tenemos 6 millones de impactos publicitarios todos los días. Por mandar un email, ¿tú crees que te van a contestar? Tendrás que mandar un email al día mínimo hasta que recibas la respuesta, ¿no? Y por último, un pilar que nadie pensaba en los años 90, en los años 2000 se empezaron a pensar, pero que a día de hoy todos los que hacemos comunicación lo tenemos súper claro, que es lo que también hemos hablado desde hace ya casi 40 minutos, que es la conexión. El tercer pilar, de nada sirve que tú des mucho valor y que los demás te den autoridad. Es que al final esto es como un pescado que se muerde la cola, ¿no? O sea, ¿qué es antes el huevo o la gallina? No, es todo junto. Es algo que es energía pura y entonces se va mezclando todo y ya está. Esto no es algo fijo, pero lo importante es la conexión. La gente necesita conectar contigo, conectar con tu historia, el famoso storytelling, ¿no? Tienes que mostrar tu historia. Yo cuando os cuento que yo tuve ese semáforo en rojo es una realidad. ¿Podría decirlo de otra forma menos poética y llegar un poco menos? También, o sea, yo también he trabajado mucho mi elevator pitch, ¿vale? Pero, pero sí que es importante que entendáis esos 3 pilares, porque trabajándolos llegaréis a tener una marca al menos más referente. Y eso hará que las personas que tienen que decidir si os contratan o no, pues por lo menos os tengan puestos en esa lista de me gustaría. Que luego para eso, luego ya hay acciones de marketing. O sea, lo que sí que es verdad, y eso siempre lo digo, es una marca personal no te va a hacer vender mañana si sacas algo 500 personas, ¿vale? Eso lo hace marketing. Es que no sé si tengo yo aquí un vídeo. Mirad, lo veis, ¿verdad? Eso, esa bola que acaba de disparar y que hace eso de hat-trick, iba a decir, strike, ¿vale? Eso es una campaña de marketing. Y tú continuamente vas sacando bolas rápidas y vas haciendo campaña de marketing. Pero esa lentita que ha ido también hace strike. ¿Lo veis?
Si solo lanzas bolas, te quedas en la nada porque no conectas. Tu marca personal es la bola corta, es la bola lenta, la que va haciendo que todo lo que hagas sume. Por tanto, todo es un compendio, no es una cosa o la otra. No sé si he respondido la pregunta o me he ido por las ramas, pero tenía que Maravilloso, contaros. Alberto. Súper pregunta. Por aquí dice Fátima, respecto a la autoridad que no se puede controlar, hay personas que sin hablar transmiten autoridad y otras que no, aunque sean una autoridad en lo que hacen. Eso entonces sí se puede trabajar. Por supuesto. Sí, Cristina, sí, sí se trabaja. Eso es parte de las herramientas de la comunicación. Es decir, la autoridad no se trabaja. Y en eso Cristina estaba diciendo que no, porque es verdad que tú, por mucho que quieras, la autoridad, eso es, la energía, ¿no? Es decir, la autoridad te la va a dar el otro, ¿vale? Pero tú sí puedes hacer, trabajar de forma, y de forma consciente esas herramientas que va a hacer que la otra persona te dé la autoridad. Entonces, trabajar bien el tono de voz. Es que imaginaros qué autoridad se hubiese dado yo si yo hablo así todo el rato. Hola, muchas gracias, bienvenidos. La verdad es que estaba encantado, estoy súper contento de estar aquí con vosotros. Ay, a los 3 minutos os apetece apagar la cámara o no. O si estoy todo el rato así, ¡ah! ¡ah! También salís corriendo, decir, por Dios, un poco de equilibrio, ¿no? El tono de la voz es súper importante y el tono de la voz marca esa autoridad. Entonces, trabajar el tono de la voz, jugar con el tono de la voz, de repente haces un tono más de profesor, ¿no? El momento que estaba diciendo las tres pilares, quizá me ha salido más profesor, ¿no? Y estaba ahí, son los tres pilares, bla, 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 ¿vale? Pero luego de repente, cuando os pongo y estoy bien y os estoy mirando la cámara, de repente me sale un tono más amigo o incluso un tono, hasta en algún momento un tono más amante, ¿no? Entonces, todo eso juega y eso crea conexión. Y de nuevo, la conexión es la puerta a la autoridad. He entendido, Fátima dice, que eres paz. ¿Cómo gestionas o enfrentarte a los públicos con la cantidad de inputs que se reciben? Pues ¿sabes lo que pasa? Que me hago grande en el escenario. Entonces, en ese momento, estoy como un cantante de rock, ¿vale? Yo me subo a ese escenario y recibo input por todos los lados y son esas notas de música a tope. Sí, me he venido aquí, que viene mi hija y dice, ¿qué haces en mi habitación? Y, pero sí es verdad también que ya me conozco y yo después de, sí, ya estamos acabando. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? No, ahí. Ah, Charlie ha hecho una caca. Bueno, pues nada, es que tengo una perrilla nueva y se va cagando por toda la casa. Ya me está diciendo mi hija que tiene aquí una caca. Ay, pues no me he enterado yo de su caca. ¿Vale? Entonces, esos inputs los recibo en ese momento, me estoy haciendo grande, pero también sé que después de un evento necesito por lo menos un par de días para mí, porque necesito descargar pilas para luego volver a cargarlas, porque si no, o sea, sobre todo es el autoconocerme. También, mira, hoy mismo he tenido una sesión con una persona TDAH que me ha encantado y me decía, cuando entro en hiperfoco, el hiperfoco es eso que de repente te pones y de repente te haces el trabajo de 3 días en 20 minutos, ¿eh? Pero porque estás ahí. Vale, cuando entro en hiperfoco soy la hostia, pero también sé que no todos los días voy a estar en hiperfoco, porque en el momento que estoy en hiperfoco hago todo, pero eso me conlleva un desgaste energético tan grande que luego sé que voy a estar dos días jodido. Entonces, si no soy consciente de eso y no acepto cómo soy, mañana cuando no esté en hiperfoco, me voy a empezar a fustigar diciendo que no soy lo bueno suficiente, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces,
Para mí el gran ejercicio ha sido ese. Primero, conocer que era paz, porque yo llevo hace mucho tiempo que yo sé todo eso, pero no le había puesto un nombre, ¿vale? El haberle puesto el nombre me ha ayudado mucho. Y por otro, el entender cómo soy, ¿no? Y que cuando después de un evento necesito 3 días, pues lo voy a necesitar, me lo bloqueo e intento que la gente no es molestar, porque nadie molesta, pero que la gente entienda que en ese momento no estoy. ¿Vale? Y que no me tenga que justificar también, que eso también pasa mucho, ¿no? Eso de, joder, ¿qué te pasa? O que te estén todo el rato preguntando, ¿qué te pasa? No me pasa nada, déjame, es que soy así, ¿vale? Y el no estar siempre con una sonrisa en la cara, tampoco pasa nada, ¿vale? Estoy en fase reseteo, ¿vale? Estoy en fase adolescente ahora mismo. Déjame, que necesito estar en fase adolescente, ¿vale? Muchas gracias, Alberto. Vamos con la última pregunta que sé que estás ya dándonos muchísimo hoy. Si me Y dejas, es, dice Elma, mi pregunta tiene que ver con la repetición, porque me costaba mucho por miedo al rechazo, justo lo que acabas de decir, el qué pesada, otra vez con lo mismo, que la gente no me quiera, ver por qué repito, y al final eso hace que no supieran a qué me dedicaba. es que lo digo porque creo que te pasaba a ti y nos pasa a todos. ¿A quién no le pasa? ¿No? Nos pasa a todos porque el miedo al rechazo en la comunicación es el principal miedo. Todos tenemos ese miedo a no ser lo suficientes, a que la gente no nos quiera, ese miedo a no estar en nuestra comunidad, ¿no? Y cuanto más te das cuenta de que eso, la mejor forma de romper el miedo es decir tantas veces como digas a qué te dedicas, también es importante el repetir. ¿Y sabes por qué? Porque, mira, esto es como le pasa a mi hijo con sus ecolalias, ¿no? Mi hijo, cuando por las mañanas le hago los pictos y le digo, mira, Sergio, vamos a hacer esto. Entonces yo le hago un plan de lo que va a ocurrir en el día para que eso le dé seguridad. Y eso coge y él lo repite, y se lo repite 10 15 o 20 veces, ¿no? Pues, además, ya lo hago ya un poco más avanzado a nivel de historia social, en el que le digo lo que sí y lo que no, para que de esa forma pueda ir justificando un poco y mejorando un poco lo que sabemos que no queremos que haga, ¿no? Y él se lo repite, tú. ¿Qué pasa? Que cuando ya se lo has repetido, esto es, tu mente no entiende otra cosa que no es lo que tú le has dicho. Como tú ya te lo has dicho, te matas al impostor tantas veces que ya cuando la próxima vez que lo vas a decir, ya no tienes impostor, ya lo dices, ¿no? Entonces, por eso lo de repetir es esencial para la otra persona, porque la otra persona mínimo necesita 7 veces para que lo empiece a entender, ¿vale? Mínimo 7. Y quizá alguno de nuestros servicios un poco más, ¿vale? Porque cuando hablamos de comunicación la gente dice, ¿qué es eso, no? ¿Qué me vas a enseñar a hablar? ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar, Miriam, de lo que es la comunicación, ¿no? Y, y por otro, sobre todo tú más te lo crees. Por tanto, yo te invito a que no solamente te lo escribas, sino que te lo dibujes, que te lo hagas imágenes. Porque la mente memoriza las imágenes en un 80% más que una palabra. No, entonces, no solo lo escuches. Eso famoso que es el Vision Board, este tan famoso de qué voy a hacer en este mes y me pongo imágenes, o qué voy a hacer en los próximos 5 años y me pongo imágenes yo subiendo a Hollywood, ¿no? Eso es muy, muy bueno, porque cuanto más te lo ves, más te lo crees, ¿vale? Y al final, ¿quién tiene límites? Nadie. Maravilloso, Alberto Fernández Parrón, qué maravilla haberte tenido hoy aquí en Voces Bravas como voz invitada. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Contádmelo por aquí, por el chat. Darles algunas palabritas a Alberto que ya nos ha compartido estos minutos de altísimo valor y que luego nos vamos a quedar ya después nosotros en el conversatorio compartiendo y aterrizando todas estas claves que nos has aportado. Yo me quedo con muchísimas perlas de sabiduría, Alberto. Si no comunicas, no existes, la repetición es básica en la comunicación, hay que seguir emocionándose
Aprendí comunicación para comunicarme con mi hijo. Bravo, por Sergio. La conexión abre la puerta a la autoridad. El tono de voz marca la autoridad, los tres pilares de la marca personal: valor, autoridad, conexión. Háztelo en imágenes, por favor. Esto es una super perla. Aprender a contar nuestra historia con imágenes, del antes, del durante y del después. Es maravilloso porque lo incorporamos. Dice por aquí, muchísimas gracias, Alberto. Me he sentido tan identificada contigo. Gracias, muy corto pero intenso e interesante, emocionada y comprendida. En la gestión del dolor se usan las imágenes para poder superarlo, dice Fátima. Agradecida, enamorada de su bondad, de su energía y de su sensibilidad. Muchas gracias, Alberto. Alberto, gracias, 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 Gracias a vosotros gracias. y a vosotros. Y cuéntanos cómo te pueden seguir, si quieren seguir descubriendo más de Abraza la Sonrisa, entrevistas, todo lo que tú ofreces, que aquí están las voces bravas dispuestas a subirse a muchos escenarios, Alberto. Pues es el momento. Es el momento. O sea que ya para empezar, todos los jueves a las 10 de la noche os escribo aquí la arroba Neurovisión TV en YouTube. Ahí darle a seguir porque vamos a tener un programa eh, semanal, todos los jueves a las 10 de la noche. Luego, a través de Abraza la Sonrisa y de la ONG en la que soy vicepresidente, que es One Smile to Change the World, estamos creando una comunidad y vamos a ayudar muchísimo desde esa energía para que la gente conozca. Sabemos que estamos en ese proceso de que, y esto dejarme que lo resuma muy rápido, pero la evolución de la humanidad hace que estemos en el momento en el que estamos pensando en la neurodiversidad. Con la Revolución Francesa acabamos con las clases. Luego llegó Martin Luther King y todo su movimiento, que no era ese, pero eso es una imagen solo, y empezamos a acabar con las razas, ¿no? Ya somos iguales en clases, ya somos iguales en razas. El sufragio universal en 1908 de Nueva Zelanda también hizo que el género, hombre y mujer, también fuésemos iguales. A finales del siglo XX, el LGTBI ya fue una realidad y ya también somos iguales en quien queremos, ¿no? En esa condición de amor. Estamos en el siglo XXI ya para dar el siguiente paso, y es que realmente seamos iguales por cómo somos y por tanto seamos distintos. Y eso es la neurodiversidad, que cada uno seamos como somos, desde nuestra forma de pensar. Seamos así para que cada uno seamos una pieza perfecta de un puzzle y no busquemos otras esquinas. Y eso es lo que estamos haciendo con la ONG, formando a la gente desde la educación, con una metodología de educación basada en la neurodiversidad y comunicando todo esto todo el rato y todo el día, ¿vale? Con podcast, con programas, con todo. Y eso es lo que nos va a llevar. Y además, pues dentro de poco esa comunidad pues va a poder tener la suerte o la desgracia, de poder tener una formación también conmigo en comunicación con momentos como este. O sea que si os apetece, uniros al programa y ojalá que os unáis a esa comunidad también. A aprender de neurodiversidad, de comunicación y de muchas cosas más. Pues un verdadero honor, Alberto, siempre hacer puentes, porque efectivamente, aunque nos dedicamos a lo mismo, a la comunicación, cada persona tiene su estilo, cada persona tiene su voz y tiene su historia. Y yo te reconozco, te bendigo, te admiro muchísimo, Alberto. ¿Qué te digo? Que nosotros ya conectamos y eso es lo más importante. Cuando hay conexión, pues ya, ahí está la comunicación. Gracias, gracias de Muchas gracias. corazón, que disfrutes de la familia. Gracias por este tiempo que nos has brindado y ofrendado. Y No, ahora nos gracias a mi quedamos. mujer que se ha levantado ya a las 4 de la mañana Bravo. para irse hoy a volar. Y esta hora, al final, que le dije media hora y ha sido casi una hora, esta hora nos la ha regalado ella, que lo sepáis. O sea, Pues las gracias a mi muchísimas mujer. gracias para ella. Feliz Bueno, vuelo entonces. Gracias, sí. Alberto. Hasta luego. Bendiciones. Chao. Chao. Ay, voces bravas. Voy a parar aquí la grabación de momento, ¿eh? Ahora volvemos, no vayáis.